Muy buenos días y bienvenidos en este viernes 24 de septiembre. Estamos cerrando la tercera semana de este mes que ha sido muy importante para nuestro país y también los otros 4 países centroamericanos. Se cumplió el bicentenario de independencia de España. Gracias por estar sintonizándonos en esta mañana muy bella, por cierto, porque estamos cerrando la semana laboral, aunque muchos tal vez no es tan importante que sea viernes, pero para otros sí, ya que se viene el fin de semana, 2 días para descansar. Si usted lo hace, pues aprovéchelos y por supuesto siempre cumpliendo las medidas de bioseguridad. Antes de dar paso y conocer nuestro invitado de ese día, yo quiero agradecer a Ana López, que ella estuvo acompañándolos en esta entrevista el día miércoles. Muchas gracias, Ana, por estar siempre pendiente de cada uno de ustedes para llevarle lo que fue enfoque ese día. Gracias. A usted, amigo televidente, le presento y conozcamos el invitado de este día. Con él hemos analizado hace meses diferentes posturas, diferentes acciones y por supuesto el arranque de la legislatura actual. Y pues a este momento, a este tiempo, en la fecha que estamos, es importante analizar cada una de las cosas que se han venido generando del primer órgano de Estado. Hablamos de los diputados en la Asamblea Legislativa. Yo le doy la bienvenida a nuestro invitado, es abogado y notario y además analista político, el licenciado Elmer Arias. Buenos días, licenciado, gracias por estar con nosotros este viernes. Buenos días, Fernando, y buenos días a quienes nos sintonizan, nos escuchan y nos ven. Un gusto estar nuevamente contigo acá en el programa para analizar un poco la coyuntura social que vive nuestro país y más que todo los 4 meses de la nueva legislatura. No obstante, hay que también remontarnos un par de meses atrás cuando hubo cambio de la administración del Ejecutivo en nuestro país. Así es. Licenciado, iniciamos de lleno en el Parlamento, pero hagamos una retrospectiva. Yo recuerdo, y de hecho fuera de cámaras lo estábamos hablando, cuando usted estuvo acá por primera vez, hablábamos sobre la labor que tendría que ejercer la actual legislatura. Si hacemos esa retrospectiva de esos casi 4 meses, ¿cómo podemos decir que ha sido el actuar de los diputados? Fíjate que haciendo una retrospectiva de los hace 4 meses y de lo que en esa ocasión comentábamos contigo acá, es que esta legislatura tenía las opciones de pasar a la historia como una de las legislaciones de hacer y cambiar totalmente lo que las legislaciones anteriores habían hecho en pro del crecimiento de nuestro país. Sobre todo creo que hay un dato importante, es que es primera vez que se logra una cantidad de diputados. Primera vez en la historia de nuestro país y desde ahí yo hago un análisis que cambia la coyuntura político-social de nuestro país, porque es primera vez que una legislatura alcanza o tiene la mayoría de diputados un solo partido. Sí. Dejando a un lado los demás partidos políticos, prácticamente ellos le denominaron los de la esquina, los demás, porque no los toman en cuenta para las decisiones que ellos llevan a cabo en el cambio de crear nuevas legislaciones, hacer reformas, elecciones de segundo grado. Entonces, pero si hacemos un análisis corto en estos 4 meses, pues yo diría que en vez de avanzar a un mejoramiento, a dignificar lo que es el quehacer de los diputados, creo que vamos a un retroceso. Yo diría que el país en sí ha retrocedido no menos 70 años en todo lo que ha venido sucediendo desde el cambio de la administración. También tomemos en cuenta que el mismo partido político que tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa también es el que ostenta la presidencia de la República en el órgano ejecutivo, Fernando. Sí. Licenciado, sobre estas acciones que ha tomado el Parlamento, hablemos de una en específico, y fue las reformas que se hicieron a la ley de la carrera judicial y la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, sancionado por el mismo presidente el 14 de septiembre, si no me equivoco en la fecha. Esta acción ha sido bastante tomada de una forma negativa de todos los jueces. Sí, si es que es una acción que no le corresponde,
hacerlo, es decir, no pueden dar o tener una facultad de nombrar ni poner jueces. Lastimosamente, hay muchos jueces que se han manifestado en contra de esta decisión, sí, y es porque el acuerdo, el 144, si no me equivoco, que lleva a que sí, todo juez que tenga 60 años de edad y que tenga 30 años de servicios va a cesar en sus funciones dentro del juzgado donde esté suscrito. Ahora bien, aquí hay mucha tela que cortar y si uno piensa mal puede ir más a fondo. Aquí no es el querer actualizar o modernizar el órgano judicial, ni tampoco es querer ir tras actos o funcionarios que tengan indicios de corrupción, porque ese es el punto medular que ellos atribuyen a la cesación de estos jueces que cumplan estas dos características. Es decir, que estamos persiguiendo, dicen ellos, combatir la corrupción en nuestro país. Si así fuese, ellos tendrían que identificar a los funcionarios, en este caso los jueces, que consideran o que tengan indicios de estar haciendo o haber hecho actos de corrupción y pues seguirles el proceso administrativo correspondiente a través de la Corte Suprema de Justicia de la sección de investigación y posteriormente si en el proceso administrativo que se le siguiese a través de la sección de investigación de la Corte Suprema de Justicia se encontraran indicios suficientes de cometimiento de hechos o actos de corrupción, sí, pues pasarse eso a la Fiscalía General de la República para que fueran ellos quienes ostentan el derecho de la investigación en nuestro país del cometimiento de ilícitos para que inicien las acciones penales correspondientes. Pero me parece que no es ese el punto con el que ellos están haciendo estas cesaciones. Y aquí hay una violación de derecho a la estabilidad laboral, porque si nos ponemos en el contexto principal, bueno, estamos hablando que toda persona que cumpla 60 años, y ojo con esto es ahorita enfocado en el órgano judicial, a los jueces. Hace falta la fiscalía. Vayamos más allá. Sacan un decreto donde digan que toda persona de 60 años y que toda persona que cumpla 30 años de servicio ya no le es útil al aparato estatal para que siga trabajando. Estamos hablando que estarían diciendo que toda persona mayor de 60 años, su vida útil para el Estado ya pasó. O sea, podemos ir más allá, como te digo, de pensar que si lo están haciendo ahorita en el órgano judicial, ¿quién quita que no lo puedan hacer en todo el aparato estatal? Entonces entraríamos a masificar un desempleo de muchas familias en nuestro país y que hasta ahorita la economía de nuestro país no está para eso. Aparte, las pensiones como que no dan para eso. Hace falta analizar una parte, licenciado, y es, de hecho, unas publicaciones y que son imágenes que compartió la Corte Suprema de Justicia en Twitter, unos comunicados oficiales, que de hecho eso lo vamos a analizar, pero licenciado, después de la pausa comercial, porque me están pidiendo que vayamos a la primera pausa. Un comunicado en relación a la cesación de los jueces y magistrados de nuestro órgano judicial y también de los fiscales. Eso lo analizamos después de la pausa, amigos servientes, pero antes yo les quiero hacer una recomendación. Mire usted, recibe tus medicamentos hasta la puerta de tu casa. Llámanos o escríbenos al 2609-9000. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Nosotros antes de la pausa estábamos comentando sobre unas publicaciones que hizo la Corte Suprema de Justicia en su cuenta oficial de Twitter. Hablamos de un comunicado oficial en donde hay diferentes aspectos los cuales hay que tocar, licenciado, y uno de ellos es que para la fecha 25 de septiembre, que es el día de mañana, se le da potestad ya al decreto y la reforma de la ley de la carrera judicial. Fíjate que aquí hay un error, porque tengo entendido que este decreto está en vigencia el 26, no el 25. No el 25. Al 25 le han dado de fecha para que los jueces que cumplan con los requisitos de los 60 años y los 30 de servicio pongan a disposición y presenten sus renuncias dejando el cargo. Sí. Aquí es complicado porque ellos hablan de cesación, pero aquí es complicado porque lo han maquillado, pero aquí lo que están haciendo es limpiando el órgano judicial, y si somos mal pensados, pues para poner sus jueces según les convengan. Y aquí hay otro error que debe de tomarse muy en cuenta, y es que la facultad para proponer una reforma a lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia es la misma Corte Suprema de Justicia la que, si necesitaba hacer estos cambios y esta actualización de jueces, de personal de jueces en el órgano judicial, tendrían ellos que haber presentado la iniciativa a la Asamblea Legislativa para que fuera esta la que aprobara las reformas a la Ley Orgánica Judicial, y no ser la misma Asamblea Legislativa la que presentara y de un solo aprobara las reformas a la Ley Orgánica Judicial. Por constitución, en materia jurídica, es el órgano judicial que tiene que hacer las propuestas. Le corresponde a la Asamblea Legislativa tener la iniciativa de ley, porque es el campo que le compete, pedirle a la Asamblea que revisara las reformas, se analizaran, se estudiaran y se hicieran las aprobaciones como las solicita el órgano judicial. No obstante, aquí ha sido al revés, aquí ha habido una injerencia de poderes, y esto es lo que vamos a seguir viendo. Por lo visto, esta es la temática a seguir: injerencia de los tres poderes del Estado en uno con el otro cuando les convenga, y este es peligroso porque estamos hablando que el Estado de Derecho lo están dejando a un lado. Todo lo que el ordenamiento jurídico actual tal cual está, pues como que no lo toman en cuenta y están haciendo las iniciativas, las reformas y creando las leyes según les conviene. Y esto es peligroso para nuestro país, porque somos un país democrático. Y no sé si medio me salgo un poquito, pero aquí hay que poner en contexto que la situación política y social de nuestro país ha dado un rumbo, o un giro, mejor dicho, de casi 180 grados. Es decir, pasamos de 2 años para acá a ser una sociedad con anhelos democráticos, y otra gente y otro sector con pensamientos totalitarios, desde aquellos de tendencia o que consideramos que la democracia es el camino a seguir para un Estado y para respetar un Estado de Derecho. Son aquellos que consideramos que debe de haber una Constitución, y que se debe esa Constitución pues regir y estar en pro de la convivencia entre el hombre y mujer dentro de una sociedad, dentro de los parámetros de respeto e igualdad, lo cual al aspecto de los totalitarios que creen que deben de tener una figura, que esta figura lo represente y que esta figura tenga acciones de venganza para contra sus rivales políticos, y esto es lo que en cierta medida
hay sector que está impulsando estos movimientos totalitarios, no solo en nuestro país, sino también en toda América Latina. Y este es el rumbo que, si no se toma en cuenta, pues habría que ver a qué rumbo vamos a seguir como país. Licenciado, desglosemos un poquito este mismo comunicado que hizo la Corte Suprema de Justicia, y me quiero enfocar en 2 puntos. El número 3 dice que los magistrados y jueces que se encuentren en alguno de los 2 supuestos anteriores, que es 60 años de edad o 30 años de servicio, deben presentar su renuncia a más tardar este viernes 24, a efecto de gozar una bonificación de 24 meses de servicio. Sí, estamos hablando que sería un salario por 24 meses, un salario por mes, 24 salarios que le estarían dando. Sería como la bonificación o gratificación que le estarían dando si ellos el día 25 presentan su renuncia. Sí. Entendería yo que si ellos no presentan su renuncia el día 25, pues esa gratificación y esa bonificación como que no se la estarían dando. No sería prácticamente aquí es como cuando también se da la cuestión de las renuncias voluntarias en el órgano ejecutivo, que se ha dado mucho en estos últimos años, en que había personal que las instituciones consideraban que no eran de su confianza por tener algún vínculo partidario. Le decían, mire, fírmenos la renuncia. Y esto lo hacen para evitarse los procesos que se deban de dirimir, ya sea en los juzgados de lo laboral o los procesos de amparo que se deban de poner en la Corte Suprema de Justicia por la violación de derechos. En este caso, lo que están haciendo es casi similar, es decirle, mire, fírmenos la renuncia voluntaria y le vamos por esa renuncia a dar una gratificación, lo cual, pues, si lo vemos así a simple vista, es un despido que te están haciendo sin justa causa. O sea, te están despidiendo, prácticamente, si lo hablamos a los salvadoreños, te están echando donde tú has servido durante muchos años. Y aquí también hay que hacer una acotación, que es posible dentro de nuestro órgano judicial y dentro de la plantilla de jueces. Estamos hablando que anda alrededor de 218 jueces los que quedarían cesados, tomando la palabra que dice el acuerdo, pero si lo vemos a los salvadoreños, los están echando. En ese contexto está bien complicado, porque imagínate, si no renuncias voluntariamente, entre comillas, pero te están forzando a renunciar. Sí. O sea, lo ideal sería que los jueces no renuncien, que se mantengan en sus cargos, para ver cuál va a ser la acción a tomar, tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Asamblea Legislativa. Lo ideal sería que no renuncien, que se mantengan en su cargo. ¿Por qué? Porque si ellos renuncian el día de mañana, ¿cómo quedarían los juzgados en esa situación? ¿O es que ya tienen la plantilla de jueces que los van a sustituir? Estás hablando que si ya los tienen, ¿cuál ha sido el proceso para elegir a quienes van a sustituir estos 218 jueces? Estamos hablando, que decía anteriormente, que todos los procesos o procedimientos que tenemos dentro de nuestro órgano judicial y dentro de nuestra normativa, no les están haciendo caso alguno y están haciendo los procedimientos como a ellos les conviene. Estamos hablando que todo el ordenamiento jurídico, hasta estas alturas, como que es letra muerta. Ahí está, pero no se toma en cuenta, porque están haciendo las acciones conforme a ellos les conviene. Antes de pasar al punto número 4 del mismo comunicado de la Corte Suprema de Justicia, licenciado, para entender de este punto, el número 3, de una forma más fácil y digerible, y antes de ir a la pausa, solo aclarar esta situación. Si usted renuncia como juez, entonces, ¿qué pasa con el detalle en palabras que decía la reforma? Que los jueces cesados de su cargo quedan en régimen de disponibilidad. Pero si usted renunció, ¿qué sucede? Quedaste a la deriva. Es decir, tú ya renunciaste. Si tú renuncias, se supone, si renuncias ahora, o el 25 mejor dicho, tú quedas a la disponibilidad por si algún evento
sucede, te llamen. Pero eso no es así, eso no se va a cumplir. Si te están diciendo que te están retirando porque ya tienes 60 años, según el decreto, así lo dice, que debes de tener los 60 años de edad, sí, más 30 de servicio, y entonces ¿para qué te van a poner disponible? O sea, como que hay una incongruencia y como que no concuerda algo. O sea, no es lógico esa propuesta. Ok, perfecto, licenciado. Nos vamos a la siguiente pausa. Amigos televidentes, siga en sintonía de Canal 8, pero antes yo le quiero recomendar que disfrute de la variedad de bebidas que Cacao te ofrece, como chocolate con sabores, café, horchata, cebada y muchas más. Búscanos en Facebook como Cacao SB. Cacao, un sabor para repetir. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos conversando con el licenciado Elmer Arias, abogado y notario y aparte también analista político en esta mañana. Seguimos conversando sobre la coyuntura actual y precisamente sobre las reformas a la ley de la carrera judicial y la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, precisamente sobre un comunicado que emitió la Corte Suprema de Justicia. Estábamos conversando sobre el punto número 3, que es sobre la renuncia de parte de los magistrados y jueces para la fecha viernes 24 de septiembre, dice acá el comunicado, y que de esa forma podrían gozar de una bonificación. Pero pasando al punto número 4, que es otro que quiero que analicemos, dice que los jueces que no presenten su renuncia en la fecha antes estipulada y que cumplan cualquiera de los dos requisitos mencionados, que es o 60 años de edad o 30 años de servicio, quedarán cesados, escuche usted, cesados de pleno derecho. En materia jurídica ¿qué se entenderá por pleno derecho? Se entenderá que desde ese momento ellos dejan de ser funcionarios, porque la ley y el decreto así lo estableció o así lo han establecido. ¿Qué significa? Que si ellos se mantienen en su cargo, se entendería que cualquier diligencia que vayan a hacer, conforme a lo que ellos establecen, que quedan cesados de pleno derecho de sus funciones, de su cargo, no tendrían validez. Por eso decía yo, anteriormente te comentaba, que los jueces se mantuvieran en sus puestos, en sus cargos, para ver cuál van a ser las acciones a tomar, tanto por la Asamblea Legislativa como por la Corte Suprema de Justicia. Sería bueno que si hay jueces valientes, que sé que lo hay en nuestro órgano judicial, que permanezcan en su cargo, que no presenten sus renuncias para ver cuáles van a ser las acciones a tomar. ¿Realmente esto es muy rechazado por los jueces? Sí, claro, totalmente. Y no solo porque les están transgrediendo sus derechos, su estabilidad, su dignidad, sino también porque es un decreto ilegal, podríamos decirlo. Que ¿Inconstitucional? Inconstitucional, sí, correcto, porque como mencionábamos anteriormente, la facultad para el camino que tendrían que haber seguido para sacar este decreto es que la Corte Suprema de Justicia hubiera hecho la propuesta de estas reformas y no que las hubiese hecho y las hubiese aprobado de un solo plumazo, como dicen por ahí, la Asamblea Legislativa. Por eso, repito, habría que ver cuál va a ser la acción que la mayoría de jueces valientes, porque te digo, y sé que lo hay, de permanecer en su cargo para ver cuáles van a ser las acciones a tomar
tanto por la Asamblea como por la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, ¿un recurso de inconstitucionalidad a esas reformas no funcionaría en este caso? Pues es complicado, porque ¿a quién se lo vas a presentar el recurso de inconstitucionalidad? A la Sala del Constitucional, puesta de una manera abrupta e ilegal por la misma Asamblea Legislativa, le darían trámite. A eso es lo que venimos mencionando todos los que nos dedicamos a esto de la profesión del derecho, de la pérdida de la independencia judicial. O sea, ¿qué independencia judicial hay ahora? ¿A dónde van a recurrir estos jueces agraviados con este decreto para poner un recurso de inconstitucionalidad? Si se lo van a poner a la misma sala inconstitucional, digámosle así, porque fue nombrada de una manera abrupta y nada dentro del marco legal por la Asamblea Legislativa, ¿qué les quedaría? Bueno, ir a poner amparo, algún recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero igual, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo que sus resoluciones solo son más que recomendaciones. No son vinculantes. No son vinculantes para decir que se vayan a dar fiel cumplimiento acá en el país. Entonces, ahí estamos viendo ya los mecanismos de la pérdida de la independencia judicial en nuestro país. Hablando siempre de la Sala de lo Constitucional, 5 magistrados fueron incluidos a la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos, la llamada lista Engel. Sí, una famosa lista que anda circulando, que circula y que emite el Estado el gobierno de Estados Unidos respecto a aquellas personas que consideran con indicios de hechos de corrupción, o quienes consideran que son personas que están transgrediendo los aspectos democráticos de un país. En ese carácter creo que ellos van a ser o han sido, no sé si ya fueron incluidos en esa lista, porque consideran que son actores de los hechos antidemocráticos que se están dando en nuestro país. ¿Por qué? Por haber sido elegidos de una manera no dentro del marco legal que regula nuestra Constitución por la Asamblea Legislativa, y esto es haber aceptado el cargo a sabiendas que el proceso por el que fueron elegidos no está dentro y no es el que regula nuestra Constitución. Licenciado, esto ya nos permite hablar sobre la relación que se tiene entonces de nuestro país con Estados Unidos. ¿Cómo podríamos analizar que está esa relación? Una relación un poco quebrantada, diría yo, porque últimamente las declaraciones que ha vertido la funcionaria, la encargada de negocios en nuestro país de Estados Unidos, pues no está muy de acuerdo con el accionar que lleva este gobierno. Desde ahí empieza una ruptura de no tener unas relaciones entre gobiernos que vayan de acorde a un Estado democrático como considera Estados Unidos. A veces por ahí he escuchado que son injerencistas. Injerencistas fueran, considero, si Estados Unidos tomara las acciones de intervención en nuestro país. Pero hasta ahorita solo son opiniones de que las cosas no están haciéndose dentro del marco democrático como debería de ser. Acciones injerencistas podrían ser, y habría que ver el rumbo que toma o que lleva el accionar de ahora en adelante. Es que mira, todos los compatriotas que están ilegales en nuestro país vengan de regreso y en cantidades. Esa podría ser una acción que no está muy alejada de una realidad, porque si tú estás criticando es más, el señor presidente ponía su Twitter por allí. No somos patio trasero de nadie. Que no somos patio trasero de nadie. Sí, pero hay otro donde él decía que no es posible que tú invites a un amigo a tu casa y que tu amigo venga a quererte mandar en tu casa. Pero por ahí alguien le contestaba y le decía que cómo es posible que tu amigo, el que tú estás criticando porque ha venido a tu casa a decir cosas que tú no quieres, te tenga a 3
millones de hermanos en su casa, y que esos 3 millones de hermanos que tú tienes en la casa de tu amigo que tú estás criticando, es el que sostiene en buena parte la economía de tu casa. Entonces, como que por ahí anda el asunto. Entonces habría que ver, como te decía, cuáles son las acciones, si es que esto sigue incrementándose, en llevar a este país en acciones antidemocráticas, que vea a Estados Unidos que no están dentro de ese marco y vean las acciones que vayan a tomar. Y esa podría ser una. Está en juego últimamente las cuestiones de los permisos temporales de la gente que está trabajando allá. Entonces, mucho de eso hay que verlo, y habría que ver que la ruptura, que no es tanto ahorita, pero si hay disconformidad ahí, es como que tú y yo no nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas, pero nos seguimos hablando. Pero si las cosas que tú y yo decimos nos siguen molestando, posiblemente terminemos en una enemistad y nos terminemos hablando y tengamos que tomar acciones uno contra el otro. Habría que verlas. Hay que esperar entonces, pero el punto de una opinión vertida por un alto funcionario de Estados Unidos no puede ser catalogado como una injerencia en nuestro país. Es que injerencia no, porque es que es una opinión. Hasta donde tengo entendido y yo he logrado leer e interpretar, lo de la encargada de negocios de Estados Unidos lo que está diciendo, miren, las acciones que están tomando no están dentro de los parámetros democráticos, pero esa es una opinión. Hasta donde yo sé, no les está diciendo hagan esto. Cuando a uno ya le dicen hace esto, entonces ya están interfiriendo, ya me están ordenando, ya me están diciendo qué es lo que yo debo de hacer. Entonces esa ya es una injerencia. Pero vertir una opinión de decir esto está bien, esto está mal, no podría considerarse hasta ahorita una injerencia. Ok, perfecto, licenciado. Nos vamos a la siguiente pausa. Para cuando regresemos, seguimos tocando un tema que también ha sido criticado por parte de la comunidad internacional y precisamente de los Estados Unidos, que es una reforma o una resolución emitida por la Sala de lo Constitucional que permite la reelección de a un segundo mandato presidencial. Ya volvemos, pero antes yo les quiero hacer una recomendación. Escuche usted, recibe tus medicamentos hasta la puerta de tu casa. Llámanos o escríbenos al 2609-9000. No los cambies, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con más y ya llegamos al último bloque de nuestro programa y vamos a aprovechar los minutos que nos quedan. Pero antes yo les quiero hacer una recomendación: que pruebe de la variedad de ricas bebidas que Cacao te ofrece, como chocolate con sabores, café, horchata, cebada y muchas más. Búscanos en Facebook como Cacao SB. Cacao, un sabor para repetir. Seguimos conversando con el licenciado Elmer Arias, es abogado y notario y además analista político. Antes de pasar al tema que nos quedamos y mencionamos antes de la pausa, decíamos, una opinión vertida por parte de un funcionario, un alto funcionario de Estados Unidos, no puede ser catalogado como una injerencia, ya sea en este u otro país. Es así, ¿verdad? Sí, entenderíamos, o como te decía, se entiende que una opinión no puede ser injerencista o no puede ser una acción de injerencia en los estados o en las cuestiones de estados de un país. Es una mera opinión. La injerencia tendría que ser una intervención de un estado, una acción, como te decía, tomar una acción que se pueda catalogar como injerencia. Te ponía el ejemplo, hacer las deportaciones masivas de los salvadoreños que están en Estados Unidos y que no están legalmente. Esa podría ser una acción de intervención, es decir, si tú no paras las acciones que consideramos antidemocráticas,
nosotros vamos a tomar acciones. ¿Cuáles puede ser? Tú tienes acá muchos salvadoreños de una forma irregular, ilegal, y pues ahí te los mando. Sin embargo, en redes sociales, licenciado, y luego menciono nuevamente esto sobre la injerencia de parte de algún funcionario o de algún estado en nuestro país, ha sido catalogado de esa forma en redes sociales precisamente por que se va a incluir o que se ha incluido a los 5 magistrados de la Sala del Constitucional, sobre todo por la emisión de una resolución que permite un segundo mandato presidencial, la reelección. Es una reelección, como se le está llamando. Sí, y ese ha sido el punto medular por lo cual estos magistrados van a ser incluidos dentro de esa lista por hacer acciones antidemocráticas. ¿Por qué? Porque esto va encaminado en nuestro país hasta ahorita. Ningún presidente se ha reelegido, porque el artículo 152 de la Constitución establece que no es posible que se reelija aquel que haya sido en los últimos 6 meses o en un periodo próximo anterior, dice. A lo que se refiere, y ellos justificaron esa resolución, y es más, el asesor jurídico Argueta de Capres tiene el atrevimiento de decir que esa interpretación se refiere que el periodo próximo anterior se refiere al que terminó el profesor Sánchez Serén, no a este. Oye bien, sí. ¿Cómo interpretan el artículo 152 de la Constitución a su conveniencia? Es decir, él sí se puede reelegir porque el periodo próximo anterior es los 5 años pasados, no este. Y ese es el argumento jurídico que da el asesor de Capres, Javier Argueta. Una interpretación errónea, porque hasta ahorita, como te decía, no se ha dado una reelección porque se ha respetado ese artículo. Y de esa manera, como está establecido, se ha aplicado y nadie se ha reelegido. Pero vienen ellos y le dan la interpretación que le conviene para autorizar, no a través de una reforma constitucional, ojo con esto, no a la reforma al artículo 152, que es lo que tendrían que haber hecho si querían una reelección, pero no para este presidente actual, sino para el próximo que viniese, sino que lo hacen, como saben que no es posible, si lo hacen a través de una reforma constitucional, artículo 152, de una reelección, porque tendría que pasar este periodo legislativo y el otro para aprobarla, él no podría reelegirse, lo hacen a través de una sentencia que sacan estos 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, puesto por ellos mismos. Ahí es donde vamos viendo cada acción que se va realizando y la vamos analizando, ahí vamos viendo la pérdida de independencia, no solo del órgano judicial, sino de todas las instituciones de nuestro país. Ahí es donde ya vamos entrando a la pérdida de la institucionalidad. Las instituciones ahí están, sí, pero la maneja una sola persona. En este caso yo no diría que una sola persona, sino que un solo grupo de personas con intereses políticos y económicos, encaminado a ostentar el poder absoluto, lo que nos puede llevar a un totalitarismo completo. Y eso, si no se detiene, si no hay voces, no solo en redes sociales manifestándose su desconformidad, sino si no hay quienes se accionen para tratar de detener esto y que esta democracia que estaba reciente, en pañales diría yo, se termine de deteriorar. Así veo yo la situación actual en este país. Licenciado, ya para terminar, solo entender, esta resolución tiene que ser de debido cumplimiento. Pues se entiende que las resoluciones que emite la Sala de lo Constitucional deben ser de cumplimiento. Si así lo han establecido, si lo hablamos desde el aspecto técnico jurídico, pues tendrá que cumplirse tal cual. Pero cuando a veces dicen las cuestiones
legales riñen con la justicia, hay que buscar la justicia. Y la justicia hay que ver dónde la vamos a encontrar y de qué manera la vamos a conseguir. Ok, perfecto. Ya para terminar, licenciado, porque se nos acabó el tiempo, de una forma rápida, ¿cómo podríamos resumir entonces en el punto en que estamos hoy, viernes 24 de septiembre, para que en la próxima entrevista que estemos con usted, pues volvamos a analizar todo ese tiempo que ha transcurrido? Como te decía al inicio, pues considero que hemos retrocedido, si no es que 40, 70 años. Ha habido un cambio de escenario político. Estamos a punto de repetir ciclos sociales. Los ciclos sociales se repiten cuando la historia no se aprende y esta se olvida rápidamente. Estamos casi a repetir el ciclo que se empezó atrás de los años 60, 70 y se culminó en la entrada en un conflicto armado. Que si vamos a un conflicto armado, no, porque las sociedades evolucionan, los tiempos cambian, pero sí van a haber, si no detenemos esto, convulsiones sociales. Y lo más seguro que la única manera para esto es que sean convulsiones sociales. Ya vimos el 15 de septiembre una marcha masiva. Sí. ¿Qué es lo que significa esto? Que esta marcha es el inicio de que deben de surgir nuevos movimientos, pero estos movimientos no deben de ser aislados, deben de ser organizados, y creo que ese es el rumbo que llevamos. Vamos a ver dentro de unos meses o un año cómo sigue el movimiento social en nuestro país. Ok, perfecto. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Fernando, por la invitación, un gusto, y pues siempre a la disponibilidad para seguir analizando pues nuestro contexto social en nuestro país, y estamos a la orden. Perfecto, muchas gracias. A usted, amigo televidente, también muchas gracias por estar en sintonía siempre de la señal positiva. Hasta acá llegamos con este programa. Que tenga un bendecido viernes y también un feliz fin de semana desde ya. No olvide sintonizarnos, informativo ahora a las 6 de la tarde. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.